Muy buen día para todos. Vamos a hacer un pequeño recorderis con respecto a la continuidad de una función demostrado con, con límites. Algo que de cierto modo, la lectura que se realizó, algo que de cierto modo de pronto no revisaron es el teorema de la comprensión y cómo actúa esta parte en la demostración de los límites con respecto a la continuidad de esa función. Es decir, tenemos una función de la cual manera g de x, ¿sí?, en la cual yo no puedo encontrar el límite, por ejemplo, en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá si yo reemplazo cuando x tiende a cero me va a dar una indeterminación, por ende no puedo demostrarlo de esa misma manera. Entonces acá yo encuentro una función g de x, que es x al cuadrado por el seno de 1 sobre x, y nos piden demostrar que al evaluar esta función con respecto al límite cuando tiende a cero, ¿sí?, pues efectivamente esta función tienda a cero. Pero entonces, como bien, analizando la situación, pues ya podemos percibir que no nos da cero, sino nos da una indeterminación. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar eso? Esto es algo simple, por decirlo así, si utilizamos el teorema de la comprensión, también conocido como teorema del emparedado. Es decir, que si yo encuentro una función menor a g de x y una función mayor a g de x, mayor o igual, menor o igual, ¿sí?, y encuentro el límite de esas dos funciones con respecto a a, que en este caso a viene a ser 0, y si esos dos límites son iguales, o sea, el límite de esto y el límite de esto son iguales, se puede concluir que el límite entonces de nuestra función, en este caso esta, va a ser igual al límite de esta parte. Entonces, para ello voy a utilizar algo con respecto al comportamiento sinusoidal de esa función trigonométrica seno, ¿sí? Yo sé que el seno de algo, ¿sí?, todavía no he dicho sobre quién, va a estar siempre definida con respecto a un intervalo. Siempre va a estar o es menos 1 o es 1. Recuerden que el comportamiento sinusoidal de esta función es de esta manera. Siempre su amplitud o el lugar máximo con respecto a la función va a ser 1 o menos 1. De ahí no se va a pasar. No importa el valor que obtenga efectivamente este parámetro. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Pues 1 sobre x. A mí no me interesa ese ángulo en este momento. Yo sé que no importa el valor que tenga ese ángulo, siempre va a estar definida con respecto a ese comportamiento en la función. Entonces, para ello vamos a tratar de evaluar o de analizar este límite. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo quiero transformar esta función, ¿sí?, en esta, ¿sí?, que esta sea mi g de x. Entonces, para ello yo debo multiplicar en todos los lugares de la igualdad por x al cuadrado, seno de 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí ya hice el producto. Ahora bien, yo puedo analizar en las desigualdades el límite de cada uno de estos elementos. Entonces yo sé que el límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado, pues va a ser igual a 0. Y yo sé que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, pues esto va a ser igual a 0. Por ende, esto es f de x y este es h de x. O sea, acabo de demostrar el teorema de comprensión, de utilizar este teorema. Entonces, al ver que los dos límites son iguales, entonces yo voy a decir que efectivamente el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado seno de 1 sobre x va a ser igual a 0 por ese teorema. ¿Listo? Entonces no es nada del otro mundo. Entonces para ello vamos a hacer un recuento con respecto a lo que ustedes ya han leído en esto. Que todas las funciones van a ser continuas si tienen el siguiente comportamiento. ¿Cuál comportamiento? Bueno, entonces aquí voy a analizar. Si es polinómica, entonces efectivamente yo ya sé que esta es una función continua.
Si son racionales, es continua. Si es una función de una raíz, es continua. Si es una función trigonométrica, es continua. Si es una inversa de las trigonométricas, es continua. Si es una función exponencial, es continua. Y si es logarítmica, esa función es continua. Al ocurrir esta continuidad, entonces, estos ya son teoremas que son demostrados a partir de diferentes postulados. Entonces, para ellos vamos a mirar este ejemplo donde me piden la función, una función de qué manera, una función racional, que tiene involucrado varias funciones. Entonces, digamos que tengo acá g de x, tengo acá h de x, tengo acá, no sé, p de x, no importa cómo llamemos cada una de estas funciones. Entonces vamos a identificar cada una de estas funciones. Por ejemplo, esta función es una función logarítmica. Esta función es una función inversa, una trigonométrica inversa. Y esta función es una función polinómica. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que todas en sí, ellas son continuas. Pero entonces, ¿cómo son continuas o en qué intervalo vamos a ver la continuidad de cada una de ellas, de estas funciones? Yo sé que el logaritmo natural de x es continuo, por eso colocamos valor absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo coloco valor absoluto, yo voy a garantizar que de ese valor absoluto va a ser mayor que cero, o sea, van a ser positivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor, si esto no lo manejo, digamos, con valor absoluto, vamos a asumir que es simplemente la función. Yo sé que ella es continua en todo el intervalo cuando el logaritmo natural es mayor que cero. Entonces, para los x mayores que cero. ¿Sí? Para que pueda, evidentemente, pues, contemplar ese parámetro. Entonces tiene que ser mayor que cero, porque si es cero o menor que cero, pues ya sabemos que el logaritmo no está definido. ¿Sí? Y entonces esto estaría definido entre donde, desde el intervalo desde cero hasta infinito. También sabemos que la arcotangente o tangente a la menos 1, por acá la voy a colocar, entonces tangente a la menos 1 de x, pues también está definida. ¿Sí? Ella está definida en todos los reales. Nosotros sabemos que ese sí es desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Entonces va en todos los reales. La otra que tenemos que tener en cuenta es x al cuadrado menos 1, que esta función también es continua en todos los reales. Pero ojo, acá tenemos que hacer una salvedad. ¿Qué salvedad? Que como ella se encuentra en el denominador, x no puede ser 1, porque si fuese 1 me genera una indeterminación. Entonces, ¿en qué intervalo o qué intervalos es continua la función? Entonces, en este caso, la función es continua, ya sabemos. Entonces, desde 0, ¿a dónde? A 1. ¿Sí? Ninguno no está ni contenido ni 0, ni tampoco está contenido 1. Y a partir de 1, entonces podemos colocar unido, ¿con quién? De 1 hasta infinito. Entonces, en estos lugares la función es continua. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para verificar eso? Pues coloquemos esto en GeoGebra y verificamos efectivamente. Entonces, ahí no olviden en GeoGebra colocarle acá paréntesis para que generen la división y no solo la división a la tangente a la menos 1. Y colocan el polinomio y se van a dar cuenta que acá en 1 va a haber una asíntota, ¿sí? O una abertura en la función, ¿sí? Dependiendo cómo se analice, porque esto daría un límite indeterminado a la hora de hallar el límite. Entonces ahí sabemos que es continua la función. ¿Bien? Listo. Ahora con respecto a esto, pues vamos a darle continuidad a otro ejemplo para mirar qué ocurre con respecto a este tipo de funciones. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a analizar cada una de estas funciones. Yo sé que el seno de x, la función es continua en todos los reales. Y la función 2 también obviamente es continua en todos los reales, al igual que el coseno de x.
continua en todos los reales. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué podríamos hacer o qué ocurre? ¿En qué momento esto se me va a transformar en -2? Entonces, si yo analizo, si yo recuerdo nuevamente la función coseno, es una función sinusoidal que efectivamente tiene este comportamiento. Y siempre va a estar entre 1 y -1. ¿Sí? Entonces, al encontrarse entre 1 y -1, los posibles valores que puede llegar a tomar esta función va a ser máximo -1 en la parte negativa y 1 en la parte positiva. Al ser negativa en esta parte positiva, -1, 2 -1, nunca esta parte me va a dar 0. O sea, 2 más coseno de x nunca va a ser igual a 0. Al no ser igual a 0, pues yo ya sé que esa función, al evaluar el límite, no me va a generar una indeterminación. ¿Por qué? Porque voy a obtener entonces límite cuando x tiende a pi. ¿De cuál función? Pues del seno de x partido en 2 coseno de x. En 2 más coseno de x, perdón. ¿Sí? Entonces, yo ya puedo analizar esta parte. Entonces, fíjense en realmente que este es el comportamiento del coseno. Entonces, acá no va a haber en ningún momento dificultad con respecto a esta parte que estábamos hablando de que esto pueda llegar a ser 0. Y si nosotros recordamos a la hora de reemplazar este límite, pues yo sé que cuando yo reemplazo el límite sería seno de pi, ¿sí? Sobre 2 más coseno de pi. Y ese ya es fácil recordar a qué equivale seno de pi. Pues ya sabemos que seno de pi quiere decir que es de 180 grados, seno de pi sabemos que es 0. Entonces vamos a obtener que efectivamente esto va a ser 0. ¿Sobre quién? Sobre 2 más 1, porque coseno de pi es -1, perdón, porque es 180. -1. Entonces acá no va a tener ningún inconveniente. Esto va a ser igual a 0. Quiere decir que el límite cuando x tiende a pi, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque pues el numerador va a ser 0, acá el denominador va a ser 3, pero no importa el valor que pueda llegar a tomar 3. Perdón, acá sería 1. Recordemos que este coseno de pi es -1, perdón. Entonces esto va a ser igual a 1, entonces 0 sobre 1 pues va a ser 0. Entonces él tiende a esa parte. Ya teniendo en cuenta que hicimos este pequeño recorderis, vamos a entrar con un nuevo elemento, que son límites infinitos y sus asíntotas horizontales. ¿Qué significa esto? Pues voy a mirar qué ocurre cuando el límite tiende a infinito, tanto positivo como negativo. Y cuando este límite existe y tiende a algo, pues vamos a saber que ese algo va a ser unas asíntotas horizontales, o sea, y igual a algo que es donde se va a acercar la función. Para ello tenemos la siguiente función. X a la 2 menos 1 sobre x más 2 más 1. Entonces fíjense que aquí vamos a empezar a generar un análisis un poco detallado con respecto a estos límites. ¿Qué ocurre acá? Si yo analizo este límite, cuando x tiende a infinito, ¿de cuál función? De x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Yo me voy a percatar que efectivamente acá ocurre algo en particular. ¿Y qué es ese algo en particular? Entonces, cuando yo grafico esta parte en GeoGebra, yo puedo ver que efectivamente el límite viene, baja hasta -1 y va. ¿Sí? Pero cuando yo hago la gráfica un poco más pequeña, puedo percibir efectivamente un ligero acercamiento cuando y es igual a 1. Esto se considera como asíntota horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Porque pues aquí efectivamente si yo analizo esta parte, esto me va a dar ¿qué? Pues si yo veo esto me va a dar
indeterminado, ¿cierto? Porque me daría infinito sobre infinito. Pero ¿cómo haría yo ese análisis para que esto no me dé infinito sobre infinito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué comportamiento tendría esta función? Muy bien, hay unas cosas que yo puedo empezar a manejar con respecto a la función en ese límite. Y es dividir todo, por ejemplo, por x al cuadrado. Es decir, x al cuadrado menos 1, todo dividido en x al cuadrado, sobre x al cuadrado más 1 partido en x al cuadrado. Aquí yo no estoy alterando en nada el comportamiento de esta función porque estoy, como quien dice, multiplicando realmente por 1. ¿Por qué por 1? Porque lo que hice fue x al cuadrado por sobre x al cuadrado. Y x al cuadrado sobre x al cuadrado es igual a 1. Y si en este caso lo que yo multipliqué fue 1 sobre x al cuadrado, todo esto 1 sobre x al cuadrado, entonces esto sigue siendo igual a ¿quién? A 1. Y recordemos que el producto por 1, donde 1 efectivamente nosotros sabemos que por propiedades es el elemento neutro de la multiplicación, o sea, si yo multiplico por 1 no voy a alterar en nada. ¿Sí? Estos son trucos que podemos utilizar a la hora de trabajar con respecto a límites. Entonces, ¿con qué me encuentro yo? Que esto quedaría x al cuadrado partido a x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Todo esto partido en ¿quién? Lo mismo. Entonces, x al cuadrado partido en x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Y nosotros sabemos que cuando el denominador se hace extremadamente grande, esto va a tender a 0. Este denominador extremadamente grande va a ser igual a 0. ¿Por qué extremadamente grande? Porque si yo evalúo el límite cuando x tiende a infinito, pues esto me va a dar 0 y 0. ¿Sí? Y x al cuadrado sobre x al cuadrado es 1, y x al cuadrado sobre x al cuadrado es 1, y x al cuadrado y 1 sobre 1 va a ser igual a 1. Quiere decir que entonces efectivamente este límite va a ser igual a 1. Entonces, fíjese que estamos haciendo procesos matemáticos, son herramientas sencillas de utilizar y que me facilitan realmente el proceso matemático y llegar a ver que no me genere una indeterminación, porque pues reitero, infinito sobre infinito pues va a dar infinito, y si nosotros analizamos la gráfica no tiende a infinito esa función, sino tiende efectivamente a 1. Esto se conoce como asíntotas horizontales. Entonces nos desplazamos por este lado y vamos a analizar qué ocurría con esa función. Entonces, fíjense que aquí nosotros para analizar, pues tuvimos el aplicativo GeoGebra que obviamente nos ayudó muchísimo para eso. Pero para nosotros saber si el límite existe, pues es necesario analizar qué. Pues nos tocaba hallar el límite cuando x tendía a infinito desde menos 1 por izquierda, bueno, acá lo estoy lanzando hasta 1 positivo. Entonces comencemos con positivo, ¿de quién? De x al cuadrado menos 1 partido en x al cuadrado más 1. Esto fue igual a 1. Y nótense que también cuando el límite, cuando x tiende o viene desde menos infinito, ¿sí? Cuando tiende a infinito, pues ¿qué ocurre también con esa función? Entonces, a utilizar herramientas electrónicas con el computador o algún graficador, pues efectivamente vamos a notar el comportamiento que tiene esa función. Efectivamente, cuando es 1 o menos 1, pues esto tiende a 0, ¿sí? Tiende a 0 o a ser 0. Cuando tiende a ser 0, pues tiende a menos 1, pues sí vimos la gráfica, ¿no? Entonces acá teníamos la gráfica donde efectivamente veíamos que cuando x era 0, pues obviamente es menos 1, y veíamos que cuando era menos 1 o 1 tendría a ser 0. Estas son funciones simétricas. Entonces vamos a analizar esta parte de acá. ¿Por qué? Porque al analizar esto me sirve para llegar a las siguientes conclusiones. ¿Qué conclusión es? Que si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de una función arbitraria cualquiera, no me interesa, y esto es igual a L, ¿sí?
donde L pertenece a los números reales, entonces yo voy a conocer que L es la asíntota horizontal. ¿Sí? Asíntota horizontal. Bien, entonces, si nosotros miramos la tabla, pues efectivamente, mire cuando se va acercando a infinito, tanto positivo como infinito negativo, por eso tenemos el más menos. Cuando se hace extremadamente grande ese x, tanto por derecha y como por izquierda, pues fíjense que nos vamos acercando a 1. Por eso sabemos que esa asíntota de esa función va a ser igual a 1. Entonces acá viene el siguiente postulado. Entonces dice que la definición intuitiva del límite infinito, entonces sea una función f de x, ¿sí?, definida en el intervalo. ¿Qué intervalo? Pues ahí se acota desde a hasta infinito. Entonces, efectivamente, siempre vamos a saber que los valores de esta función, ¿sí?, significa que los valores de esta función pueden aproximarse arbitrariamente a L. Y L entonces viene siendo un valor real, o sea, una asíntota, en este caso horizontal, eligiendo valores lo suficientemente grandes para X. Entonces acá tenemos posibles funciones, efectivamente, en donde me estoy haciendo extremadamente grande la función. Es decir, donde x tiende a ¿quién? A infinito positivo. ¿Y qué ocurre cuando x tiende a infinito positivo? Es decir, cuando la función se hace extremadamente grande. Entonces note que para todos los valores, cuando x se va haciendo extremadamente grande, o sea, x tiende a infinito, recordemos que infinito no es un valor numérico. En esta presentación, infinito implica que es un número extremadamente grande y siempre van a pensar en un x más 1 que va a ser aún más grande. Entonces, esta función va a tender ¿a dónde? A un valor real, L. Entonces, decimos que L es asíntota de la función, ¿sí? Entonces, esto es cuando x tiende a infinito positivo. Aquí tengo otro ejemplo también donde efectivamente puedo percibir cuando x tiende a infinito positivo, la función se va acercando, nunca tocando al valor L. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este x siempre, al tender a ser extremadamente grande, va a generar un acercamiento, ¿sí?, un acercamiento lo suficientemente cercano sin llegar a ser L. Entonces, eso se considera como asíntota. Este es otro tipo de ejemplo donde efectivamente acá viene siendo una asíntota la función. ¿Por qué? Porque podemos ver este comportamiento sinusoidal, ¿sí?, que va a llegar a aproximarse, pero no va a llegar a ser esa recta, sino que va a generar así como este movimiento. ¿Listo? Entonces, este es otro caso en el cual, obviamente, cuando yo tengo el límite de la función y ese x tiende a infinito positivo, entonces la función f de x va a tender a un L. ¿Okay? Aquí vamos a ver otros casitos particulares muy similares. ¿Qué ocurre con esta parte? Yo aquí estoy mirando que efectivamente el límite de esta función está relacionado con ¿quién? Cuando x tiende a ser menos infinito. Entonces, cuando la función tiende a ser menos infinito, pues efectivamente vemos que se va acercando por el lado izquierdo cuando x tiende a infinito. ¿A quién? Al valor de L. O sea, la asíntota realmente de la función. ¿Y qué significa eso? ¿Qué definición viene siendo este? Pues eso resulta hacer que la definición formal del límite, en este caso, cuando el límite, ¿sí?, x tiende a infinito de una función arbitraria y sea igual a L, o, sí, porque también ocurre la otra condición, que es la que acabamos de ver, que el límite cuando x
tiende a menos infinito, ¿de quién? De una función arbitraria x, esta tienda a L. Cuando se cumple cualquiera de estas dos condiciones, ¿qué ocurre? Si tiende cualquiera de estas dos condiciones, yo puedo decir que la recta y va a ser igual a L, ¿cierto? Y L se va a llamar asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces es algo que quiero que tengan en cuenta, que analicen bien y verifiquen esa información. Y, por ejemplo, en el ejemplo que colocamos de x al cuadrado menos 1 partido en x al cuadrado más 1, vimos que efectivamente tendía a 1, tanto por izquierda como por derecha. ¿Por qué? Pues que eso quiere decir que esta función era simétrica por este lado. Entonces vimos que ese L, o sea, ese 1 era una asíntota, ¿sí? Que es este que tengo acá. Entonces, así es como nosotros encontramos las asíntotas horizontales de la función. ¿De qué manera? Efectivamente, de la manera en que comparando los límites, ¿sí? Ya sea por izquierda o por derecha, y este tiende, comparando los límites a infinito, ¿no? Analizando el límite a infinito de esa función, y este tiende por derecha o por izquierda a un valor L, pues vamos a saber que se está aproximando a una asíntota. Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo con respecto a un comportamiento, porque ya vimos cuando tiende o solo por derecha a esa asíntota o solo por izquierda a esa asíntota. Pero este es un caso particular, ¿sí? Entonces vamos a mirar este ejemplo con respecto a esta función. ¿Qué función tenemos acá? Pues tenemos acá una función trigonométrica inversa que corresponde al arco tangente. ¿Y qué pasa con el arco tangente cuando este x tiende a ser extremadamente grande? Entonces, si ustedes cogen su calculadora y verifican que cuando este tiende a ser extremadamente grande, un valor muy, muy grande, al tabular, él se va a acercar muchísimo, muchísimo a menos pi medios, ¿sí? Entonces, ustedes cogen ahí en su calculadora, verifican menos pi medios, o sea, menos 90 grados si quieren analizarlo en grados. Igual recuerden que siempre se trabaja en radianes cuando estamos trabajando con identidades o razones trigonométricas. En este caso, cuando, o sea, acercamos a un número extremadamente grande por izquierda, o sea, un número cuando tiende a menos infinito, que la definición más formal sería un número extremadamente no pequeño, sino menor, ¿sí? Porque recuerden que entre más lejos estén del cero hacia la izquierda, pues los números son menores, no pequeños, sino son menores. Entonces, si nos vamos a un número extremadamente grande negativo, pues esto me va a dar una aproximación a la función evaluado en esa parte. Entonces, f de x va a ser igual a menos pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo, ya cuando este x tiende a ser extremadamente grande, se acerca a su inverso. Mire, fíjese que acá era menos pi medios, pero acá es pi pi medios positivo, perdón, no a su inverso, a su opuesto, porque este viene siendo el opuesto. ¿Qué significa eso? Que esta tangente, pues si ustedes recuerdan el movimiento de la tangente es así. Por ende, la inversa tiene que ser entonces así, ¿sí? Pero entonces, como esta la vamos a analizar, realmente no es así, sino en este caso es así. Y tiene algo de sentido. ¿Por qué? Porque se estaría aproximando, o sea, la asíntota. Digamos que esta fuese la asíntota, ¿sí? Esta la asíntota. Pues él ya vendría desde menos infinito así, luego cogería por acá y volvería a coger donde esta sería pi medios. Es decir, que tendría una gráfica muy similar a esta. Muy similar, no, tendría esta gráfica. Entonces, si yo analizo efectivamente entre los x tiendan más a menos infinito, o cuando los x tienden a infinito. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que ocurre acá. Cuando tiende a infinito positivo, él se va a acercar a la asíntota pi medios. Pero cuando se acerca
a infinito negativo, él se va a acercar a menos pi medios. Entonces fíjese que aquí nos podemos encontrar con ¿quién? Pues efectivamente con una doble asíntota. ¿Sí? Y está acotada, esta función está contenida dentro como este intervalo del rango. ¿Sí? Entonces la función se encuentra entre pi medios, perdón, desde menos pi medios a pi, considerando obviamente esto como el rango. Entonces estos son simples ejemplos para analizar, donde efectivamente podemos con el tipo de función verificar sus asíntotas y también pues podemos analizar con respecto a gráficas qué ocurre con cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros decir de esta gráfica? ¿Qué podemos decir nosotros de esta función, del comportamiento de esta función? Entonces, fíjense que yo puedo analizar muchas cosas de esta función. ¿Qué es lo que me interesa o qué ocurriría con respecto a esta función? Entonces, yo puedo mirar tanto las asíntotas verticales como las asíntotas horizontales. Entonces, vamos a analizar primero las asíntotas verticales y luego vamos a analizar las asíntotas horizontales. ¿Qué tenemos para decir acá? Pues aquí tenemos para decir lo siguiente. Primero, cuando x tiende a menos 1, ¿sí? Considerando que efectivamente esto viene siendo menos 1 y 2, son los valores que voy a tener en cuenta. Bueno, ahí está marcado el 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando x tiende a menos 1 de esa función, a mí no me interesa la función, estoy viendo su gráfica, es igual a ¿quién? Fíjese que tiende a ¿qué? A infinito, ¿sí? Positivo. ¿Y cómo sé que tiende a infinito positivo? Entonces ahí es donde ustedes se acuerdan que evaluando los límites de cada una de esta función, tanto por izquierda como por derecha, me va a decir que tiende a infinito positivo. ¿Sí? Entonces para eso colocábamos algo así, si lo recuerdan, límite por derecha, entonces cuando el límite tiende a menos 1 por derecha y a menos 1 por izquierda. Recuerde que esto que colocamos acá es para recordar que tiende hacia ese lado. Y en ambos casos tiende a infinito positivo. Entonces yo ya sé que tengo esta imagen de que por izquierda tiende a infinito y por derecha tiende a infinito. Ahora miremos el otro caso que es diferente. Acá por derecha tiende a infinito positivo y por izquierda tiende a infinito negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir o qué podemos decir con respecto a este límite? Entonces, lo mismo, escribimos el límite de la función con respecto a cuando x tiende a ¿quién? A 2. Pero entonces vamos a analizar por derecha y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría con esa función? Pues en esa gráfica yo veo que efectivamente el límite tiende a infinito, pero en este otro caso el límite tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces ahí yo ya sé que las rectas verticales x menos 1 y x igual a 2 son asíntotas verticales. ¿Sí? Entonces yo ya sé que son asíntotas verticales. Efectivamente ahí podemos evidenciar esa parte. ¿Sí? Entonces, ya miramos lo que son las asíntotas verticales. Ahora quiero analizar cuando este x tiende a infinito. ¿Por qué me interesa cuando x tiende a infinito? Porque yo sé que cuando x tiende a infinito, tanto positivo como negativo, yo tengo conocimiento que efectivamente tiende esto a ser el límite horizontal. Entonces, miremos el comportamiento primero cuando el límite de la función x tiende a infinito negativo. Entonces, si yo miro el límite infinito negativo, me estoy analizando por esta parte. Y fíjense que ocurre una particularidad que se puede evidenciar que tiende a acercarse a ¿quién? Mucho a 2 en la parte horizontal. Entonces yo sé que este límite es igual a ¿quién? A 2. ¿Sí?
donde ya sabemos que 2 viene entonces haciendo la asíntota de esa parte. Ahora, verifiquemos qué ocurre cuando x tiende a ser extremadamente grande hacia la parte positiva. Pues puedo evidenciar en la función que va o tiende hacia este parámetro, digamos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces tiende a ser 4. Entonces colocamos acá límite cuando x tiende a infinito de la función f de x, esto tiende a ser 4. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues podemos concluir que tanto y igual a 2 como y igual a 4, ¿sí?, son asíntotas verticales. ¿Listo? Perdón, acá no son asíntotas verticales, lo siento. Las verticales fueron las anteriores. Estas son horizontales. Listo. Bien. Entonces fíjese cómo analizando la gráfica podemos llegar a concluir ese tipo de cosas muy elementales y muy simples. Ahora bien, vamos a tratar de hacer unos ejercicios o vamos a tratar de analizar este tipo de función, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? Aquí yo voy a analizar tanto por derecha, ¿sí?, cuando x tiende a infinito extremadamente grande, y qué pasa cuando x tiende a infinito por la parte izquierda a menos infinito, ¿sí? Voy a mirar la parte izquierda de la función y la parte derecha de la función. Entonces, aquí ya podemos ir evidenciando con respecto a algo. ¿Y qué sería ese algo? Entonces, vamos a hacer la parte por acá. Entonces, límite cuando x tiende a infinito, vámonos primero por la parte positiva de esa función, de 1 sobre x. ¿Qué ocurre cuando yo reemplazo el denominador de esta función, donde esta parte no se modifica, es constante, y yo solo modifico el denominador? Pues me estoy encontrando con un parámetro extremadamente grande, es decir, que este denominador va a hacer que esto tienda a 0. Entonces, automáticamente yo ya sé aquí que esto tiende a 0 y que obviamente 0 va a ser una asíntota horizontal. Voy a colocar aquí entonces asíntota horizontal, ¿sí?, porque ya sabemos que este sería un L. Y ya habíamos visto por definición y por teoremas que cuando tendían a infinito nuestros parámetros x y esto tendía a L, pues sabíamos que L viene siendo la asíntota horizontal. ¿Qué ocurre ahora cuando viene desde menos infinito? Entonces, límite, cuando este x es extremadamente grande hacia la izquierda, o sea, de 1 sobre x. Entonces, lo mismo, solo que aquí voy a notar que voy a llegar con valores extremadamente, todos estos son negativos, pero se va a hacer muy, 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 muy grande, o sea que esto va a tender también a 0, pero ya por la parte de abajo, ¿sí? Entonces, esto va a ser nuestras asíntotas con respecto a eso. Entonces, esto tiene pues una característica curiosa, es decir, que este límite va a tener un comportamiento más o menos así, ¿sí? Porque cuando se acerque a 0, obviamente esto va a tender a indeterminación, o sea, no está indeterminado, es infinito, entonces va a tener como una forma como así, acercándose a 0 hacia la izquierda. Y este va a tener una forma como así, acercándose también a 0 hacia la derecha. Entonces vamos a obtener una gráfica como esta. Fíjese que cuando obviamente este límite tiende a 0, ¿sí?, tenemos una asíntota vertical. Y cuando los límites tienden a infinito, tanto positivo como negativo, tienden a 0, a aproximarse extremadamente a eso. Entonces decimos o podemos colocar de la siguiente manera. Según esto, entonces lo que acabamos de hacer, esta sería la asíntota horizontal, o sea, y igual a 0. Y esta sería la asíntota vertical, o sea, x igual a 0. ¿Por qué?
por definición de límites. Entonces, fíjense nosotros cómo podemos llegar a analizar este tipo de situaciones. Entonces, ahora bien, fíjense en lo que vamos o lo que acabamos de concluir. Aquí lo que se acabó de concluir fue lo siguiente. Y lo voy a colocar, mira, acá lo tenemos. Pensé que no lo había puesto. El siguiente teorema. ¿Quién es R? R tiene que ser positivo y va a ser el exponente de mi variable. ¿Por qué tiene que ser positivo? Porque si esto fuese negativo, pues ya sabríamos que se expresa de manera de X, ¿sí? A la R, positivo, y sería extremadamente grande, entonces ya sería una asíntota, ¿qué? Vertical, ¿sí? Por eso estamos haciendo la salvedad con respecto a R mayor que 0, estamos trabajando con asíntotas horizontales. Entonces, cuando es mayor que 0 en ambas condiciones y yo estoy mirando tanto el infinito positivo como el infinito negativo, y esto es extremadamente grande, este R positivo, pues esto se me va a hacer extremadamente grande. Porque X va a tender a ¿qué? A infinito. Y al tender a infinito, pues obviamente esto va a tender a 0, al igual que acá abajo. ¿Sí? No importa si esto es un 1, no importa si es un 2, no importa si es un 3 o si es un número extremadamente grande. Aquí quien varía y quien nos interesa es X. Por eso 1 sobre X tiende a 0, porque esto se hace extremadamente grande. Y 1 sobre X al cuadrado, pues aún más, porque sería infinito al cuadrado, pues sería otro, el mismo infinito, pues extremadamente grande, otro número mucho más grande, por ende va a tender a ¿quién? A 0. Entonces, no es de complicarse, no es de estresarse con esta parte, es algo muy simple y que me va a servir mucho para los siguientes ejercicios. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué me va a servir mucho para eso? Fíjese que si yo reemplazo esta parte acá, este es límite cuando x tiende a infinito, o sea, me daría algo como x infinito al cuadrado menos infinito menos 2 sobre 5 infinito al cuadrado más 4 infinito o por infinito, como quieran, más 1. Esto me va a dar, primero que todo, pues estas operaciones no puedo hacer. Y si digamos que las quisiéramos hacer, entonces esto me daría como infinito sobre infinito. Y recuerden que infinito no es un número como tal, infinito es una representación de números extremadamente grandes. Entonces esto me daría como infinito, o sea, una indeterminación ahí como loca. Pero realmente, pues no loca como tal, porque pues si ya sabemos que si tiende a infinito es una asíntota, o sea, no hay problema. Pero no, yo sí puedo resolver eso cuando infinito tiende a infinito y esto me puede llegar a dar un valor numérico, o sea, me puede llegar a dar una asíntota horizontal. ¿Y cómo haríamos eso? Pues aquí es donde se involucran varias herramientas matemáticas, entre esas la que acabamos de ver, de que el límite cuando tengo una fracción o 1 sobre x, pues este límite va a tender a 0. ¿Sí? Entonces vamos a aprovechar esa parte y vamos a utilizar, a seguir o vamos a realizar el siguiente paso para poder resolver este límite. Tengan en cuenta que yo puedo multiplicar por uno de las formas que yo quiera o sea lo más conveniente, ¿sí? Ya sea que me sirva multiplicar sobre X o 1 sobre X sobre 1 sobre X, o sea, de la forma que más me convenga. En este caso, a mí me conviene multiplicar 1 sobre X al cuadrado sobre 1 sobre X al cuadrado. Reitero, A sobre A es igual a 1. Que es realmente lo que estoy haciendo acá. Sí, esto es como si esto fuese A y esto fuese A, pues estoy multiplicando realmente por 1 y ustedes saben que multiplicar por 1 es multiplicar por el elemento neutro de la multiplicación, o sea, eso no me va a alterar en nada la fracción o el término algebraico, la expresión algebraica, como lo queramos llamar. Entonces, al hacer esta parte va a quedar todo como 3x menos 2, todo esto partido en x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Porque a mí me interesa eliminar esa parte. ¿Sí? Todo sobre, ahora bien, siempre vamos a dividir por el exponente más grande que debe tener la expresión algebraica. ¿Todo sobre quién? Pues acá yo ya voy a empezar a trabajar la parte de abajo también. 5x al cuadrado más 4x más 1. ¿Y todo esto sobre quién? Sobre x al cuadrado.
Fíjense que estamos multiplicando todo esto por 1, entonces no me va a alterar en nada. Pero sí voy a encontrar algo muy interesante. Es decir, que me va a quedar el límite, ¿sí?, cuando x tiende a infinito, ¿de quién? Voy a distribuir ese denominador que acabo de multiplicar para cada uno de los elementos. Y esto es para que ustedes lo puedan ver de una manera más sencilla, qué es lo que está ocurriendo aquí. Todo esto sobre 5x al cuadrado partido en x al cuadrado más 4x partido en x al cuadrado menos, más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Bien, fíjense que si yo coloco esto se cancela con esto, uno de acá se cancela con y este sí queda así, acá abajo este se cancela con este con uno de acá y este sí queda así. ¿Qué significa eso? Que yo me voy a encontrar nuevamente, entonces con el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado, ¿sí? ¿Todo esto sobre quién? Pues todo esto sobre 5 más 4 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Voy a ahorrarme unos pasitos acá, porque ustedes por propiedad de límites, o bueno, yo sé que lo voy a colocar como por ser el primer ejemplo. Yo sé que esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Límite, a ver, para no transcribirlo todo. Yo puedo coger esto y colocar y distribuir el límite a cada uno de estos elementos, ¿sí?, tanto para el numerador como para el denominador, y eso ya lo vimos, es decir, límite cuando x tiende a infinito de esta parte y límite cuando x tiende a infinito de esta parte. Nosotros ya sabemos eso. ¿Y qué significa eso? Pues que yo puedo distribuir el límite para cada uno de ellos. Pero les pego un poquito aquí para que no quede. Sí, esto es igual. Entonces, por propiedad de los límites, yo puedo coger límite cuando x tiende a infinito de quién? De 3 menos el límite cuando x tiende a infinito de quién? Pues de 1 sobre x menos el límite, ¿sí?, cuando x tiende a infinito de ahora de 2 sobre x al cuadrado. ¿Y todo esto sobre quién? Recuerden que estoy aplicando solo propiedades de los límites. Límite cuando x tiende a infinito de 5 más límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado. Entonces, por definición, yo ya sé que este límite tiende a ¿qué? A 0. Este límite tiende a ¿qué? A 0. Este límite tiende a ¿qué? A 0. Y este límite tiende a ¿qué? A 0. Y yo sé que el límite de una constante es la misma constante. O sea, en respuesta, esto va a ser igual ¿a quién? A 3 sobre 5. ¿Sí? Entonces, aquí nos encontramos a un límite. 3 sobre 5 es igual a 0.6. Quiere decir que estos son asíntotas o es una asíntota horizontal para este límite, para esta función. Y yo puedo analizarlo. Entonces, yo ya digo y analizo, ya sea que me mande, ya quiera que ustedes analicen el límite por izquierda o el límite por derecha, pues igual los dos van a tender por ese lado. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a infinito positivo, pues de 3 sobre 5, pues va a ser el mismo 3 sobre 5, ¿no? Y el límite cuando x tiende a infinito negativo, pues lo mismo, es una constante, pues va a ser igual, 3 sobre 3 quintos. Quiere decir que tanto para infinito negativo como para infinito positivo, estos se van a acercar ¿a quién? A esa asíntota horizontal, se van a acercar a y igual a 3 quintos. Si ustedes quieren, pueden realizar la gráfica en GeoGebra de esa función y se van a dar cuenta totalmente.
Yo acá la tengo, creo que está por acá arriba, sí, acá la tengo para que ustedes la puedan verificar. Ustedes van a encontrar con algo como esto, ¿sí? En su GeoGebra. Recuerden que GeoGebra es una herramienta que nos puede salvar o ayudar en muchas situaciones, en muchas cosas a la hora de proceder. De pronto no en los parciales, porque pues al no usar celular no podemos, pero sí es una herramienta que nos permite modelar todo tipo de situaciones con funciones gráficas siempre y cuando sean reales. Bien, entonces aquí nos estamos dando cuenta efectivamente que la asíntota es 0.6. O como lo quieran llamar, 3/5, es lo mismo. Entonces, esto es asíntota de la función, tanto para x cuando tiende a infinito positivo, como cuando tiende a menos infinito. Listo. Bien, vámonos con otro ejemplo entonces. Entonces, la intención es coger ese mecanismo de dividir por parámetros que representen en uno, para que así nos pueda como servir o encontrar el límite más fácilmente. Dice, encuentra las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de la función. Automáticamente, ¿cuál sería una asíntota vertical y cuál sería una asíntota horizontal? Pues entonces ustedes ya por simplemente ver la gráfica podemos identificar cuál es una horizontal y cuál es una vertical, ¿sí? Entonces voy a trabajar o vamos a analizar la parte de las horizontales, que es como lo que estamos trabajando en primera instancia, y ahorita trabajaremos como la parte de las verticales, ¿sí? Aunque ustedes saben que las verticales no es que incidan mucho, no sean muy difíciles, sino es cuando esta me va a dar 0. Bien, entonces ¿cuándo me puede dar esto 0? Pues cuando yo tendría 5 tercios, cuando x tiende a 5 tercios. Entonces hagámosla de una vez. Entonces yo tengo el límite, vamos a hacer las verticales. Entonces yo tengo el límite cuando x tiende a ¿quién? A 5 tercios. Obviamente cuando el límite tiende a 5 tercios de la función 2x al cuadrado más 1 partido en 3x menos 5, esto me va a dar infinito, ¿sí? Pero entonces yo necesito saber a qué infinito se está acercando, porque sé que me puede dar infinito, pero yo no conozco la gráfica. Si me da una indeterminación, yo necesito mirar si tiende al infinito hacia arriba positivo o hacia abajo negativo. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo, verificando este número, ¿sí? ¿Qué pasa si nos acercamos por izquierda y qué pasa si nos acercamos por derecha? Entonces, si nos acercamos por izquierda, entonces vamos a coger un número un poco más pequeño que este y a ver qué ocurre. Entonces, al ser más pequeño, esto me va a dar negativo, ¿sí? Esto. Entonces, si yo cojo que este va a ser más pequeño, o sea que 3x sea más pequeño que 5, ¿sí? No coloco igual, porque si coloco acá menor o igual, pues yo ya sé que cuando es igual, pues es indeterminado, tiende a infinito. Entonces, por eso lo coloco menor. Cuando este es menor, pues ¿qué creen que pueda pasar? Que ese denominador va a ser igual a ¿quién? A negativo. Entonces, lo que me va a ir abajo va a colocar esto como si fuese el denominador. Entonces, D. Todo va a ser D. Entonces, ¿qué pasa? Si D es negativo, ¿sí? O sea, menor que 0, quiere decir que esto va a tender a ¿dónde? A infinito negativo, ¿sí? Y si es mayor, o sea, si D es mayor que 0, o sea, positivo, entonces quiere decir que esto va a tender a infinito positivo, o sea, hacia la parte de arriba. Entonces, ya analizando esto, entonces cuando me acerco por izquierda, entonces cuando yo voy a mirar este límite por izquierda, voy a tomarlo todo completico. Entonces voy a hacerlo por izquierda. Recuerde que para decir que me voy a acercar por la izquierda voy a colocar el signo negativo acá, que esto me indica que me voy a acercar por izquierda, entonces esto va a tender a infinito negativo. Y cuando se acerca por derecha, pues va a tender a infinito positivo, ¿sí? Entonces, quiere decir que en ese punto, cuando x es 3,5, entonces por derecha va a ser esto y por izquierda va a ser esto, ¿sí?
Es un ejemplo, ¿no? No, todavía no conozco cuáles serían las asíntotas horizontales, entonces es un ejemplo. Entonces acá va a ser así y acá va a ser acá, ¿sí? Ya revisaremos las asíntotas cómo vienen con respecto a eso. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, pues vamos ahora a hacer con lo que ya hicimos anteriormente, vamos a trabajar con respecto a quién, al límite para encontrar las asíntotas que vamos a encontrar las asíntotas horizontales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nos empleamos a lo que acabamos de aprender. Entonces, nuevamente vamos a hacer, voy a coger este límite. Creo que ya lo tenemos por acá. Entonces, espera, yo coloco acá y acá para poder trabajar. Bueno, esta es la gráfica, pero entonces ahorita la vamos a usar, que ese sí me interesa para que la vean. Entonces, tengo este límite y vamos a ver qué ocurre. Bien. Listo. Entonces, lo mismo. Si quieren, vamos a trabajarlo aparte y después lo reemplazamos en el límite y ya sabremos, no aplicar todas las propiedades porque ustedes ya saben que se distribuye, entonces para evitar ese tipo de inconvenientes. Bien. Entonces, ¿qué arranco? ¿Qué vamos a empezar a hacer? Voy a dividir. Yo necesito que esto no me dé de esa manera, ¿sí? Entonces voy a dividir, lo más conveniente es dividir por 1 sobre x, todo esto partido en 1 sobre x, recuerden que eso es 1. Entonces si yo hago esa división me va a dar entonces raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 1. Todo esto partido en ¿quién? En x. Todo esto sobre ¿quién? Sobre 3x menos 5. Todo partido en ¿quién? En x. ¿Ven? Entonces voy a obviar pasos para que este video no salga tan largo. Es decir, yo voy a meter esta x acá, a esta raíz, y al meterla a la raíz, para poderla meter, pues tengo que elevarla en potencia al índice de la raíz que tengo acá. Es decir, que lo voy a meter como x al cuadrado. Entonces, para ello voy a obtener algo como esto. Es 2x al cuadrado partido en x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Todo sobre quién? Acá no hay ningún problema. Entonces esto va a dar 3 menos 5x. ¿Bien? ¿Por qué hago esto? Porque quiero que vean cómo se cancela esta parte de acá. ¿Sí? Entonces aquí no hay ningún inconveniente. Hasta aquí vamos bien. ¿Listo? Ahora, voy a coger entonces ahora sí, límite cuando ¿quién? Cuando x tiende a infinito. Ojo, acá este es infinito, ¿no? Recuerden porque acá me estoy mirando las asíntotas horizontales. Entonces cuando el límite es infinito, pues ¿de quién? Fíjense que allá vamos a encontrar con raíz de 2 más 1 sobre x al cuadrado partido en 3 menos 5 sobre x. Cuando yo evalúe el límite, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. Es decir, que el valor de esto va a ser raíz cuadrada de 2 partido en 3. Eso va a ser el límite de esa función. Por ende, cuando las x tiende a infinito. Por ende, ¿sí? Yo ya sé que eso va a ser una asíntota. Pero acabo de encontrar una asíntota. ¿Sí? Voy a mirar es la asíntota tanto positiva, que es esta, como la asíntota negativa. Cuando yo mire la asíntota positiva, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque pues es reemplazar por un número extremadamente grande. Entonces yo voy a verificar que realmente es esto. Quiere decir que esta es la asíntota cuando x tiende a ser muy grande. Va a ser como algo, bueno, no sé cómo en la función, algo como así. ¿Sí? Bueno, esta venía desde arriba, porque habíamos encontrado que esto me daba infinito positivo. Entonces va a ser algo como desde infinito positivo y se acerca mucho como a raíz de 2. ¿Sí? Acá tengo la gráfica. Mira, entonces viene así y se acerca a raíz de 2. Pero ¿qué pasa cuando este número es extremadamente grande por la parte negativa? Entonces eso es lo que yo tengo que analizar muy bien, tengo que tener muy claro esta parte. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a acercarme por la parte negativa, ¿sí? Yo sé o necesito entender esta relación, que x al cuadrado o raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿sí? Que ya sabemos que es x, o sea, el valor absoluto de x. ¿Por qué el valor absoluto de x? Porque no importa los valores que tenga x,
Si son positivos o negativos, pues va a representar esto y no hay ningún inconveniente. Entonces, como yo me voy a acercar por un número extremadamente grande, pues me tengo que acercar por un número que va a ser menos x, porque va a ser extremadamente grande. Entonces, quiere decir que voy a tener en cuenta la parte negativa realmente de esta función, que es lo que en sí me incide o me interesa con esto. ¿Sí? Quiere decir, recuerden que esto significa más o menos por los posibles valores que puede llegar a tomar este parámetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que ya puede ser o x puede ser menos 2 o puede ser 2, siempre va a dar igual a quién, pues a raíz de 2, más o menos dependiendo de ese parámetro. Entonces, haciendo la salvedad de eso, yo sé que es totalmente el mismo procedimiento, igualito, solo que vamos a modificarlo en esta parte. ¿En cuál? En esta. ¿Por qué lo va a modificar? No, si quieren cojámoslo todo completo, ¿sí? Y lo voy a hacer la siguiente ajuste. ¿Cuál ajuste le vamos a hacer? El siguiente. Como yo me estoy acercando o me estoy alejando del cero, o sea, estoy tirando a menos infinito, ¿sí? Pues efectivamente yo voy a tener en cuenta que ese parámetro que voy a entrar a restar tiene que ser la parte negativa, ¿sí? Por tanto, cuando yo cojo la parte negativa, cuando ese x va por la parte negativa, yo debo tener en cuenta esa parte negativa. O sea que esa raíz ya no va a ser positiva, como lo tuve en cuenta arriba, sino esa raíz va a ser negativa. ¿Sí? Por eso, cuando miramos la gráfica, nos tendía a la parte positiva. Ahora, cuando yo voy a hacerlo con la parte negativa, da totalmente lo mismo, solo que con respecto a su opuesto, o sea, menos raíz de 2 sobre 3. Por ende, ya sabemos que esta gráfica se va a acercar por debajo, porque ya nos dimos cuenta que cuando se acercaba por izquierda de 5 tercios, tendía a menos infinito, entonces viene por debajo y se acerca ¿a quién? A esa asíntota horizontal. Entonces fíjense que podemos hacer un proceso matemático y podemos ir analizando la situación, y esta sería la gráfica. Si ustedes grafican, valga la redundancia, esta función, esa va a ser, o ese va a ser el comportamiento que va a tener la función. La función es esto azulito, ¿sí? Entonces, miren que no son cosas complicadas, no son cosas difíciles, es simplemente tener en cuenta cómo proceder a la hora de trabajar este tipo de límites y las herramientas que ya tenemos con respecto a ello. Entonces, vamos a hacer otros ejercicios con respecto a esta parte para ver cómo nos queda y si cogimos bien el concepto. Entonces, acá tenemos límite cuando ¿quién? Cuando x tiende a infinito. ¿Sí? ¿De quién? Pues tengo esta función. X al cuadrado más 1. Bueno, lo hice muy grande. Esto lo meto entre paréntesis para que indique que va todo dentro del límite. ¿Sí? Pues yo puedo evaluar esta parte por separado, no hay ningún inconveniente. Yo puedo distribuir ese límite. Pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Porque esto me quedaría como, no sé, como raíz cuadrada de infinito menos infinito, y esto me dará pues como un infinito, ¿no? Infinito menos infinito no me va a hacer, o sea, son números extremadamente grandes que no voy a contemplar. Hay algo que sí puedo llegar yo a trabajar acá, y es la imaginación que yo pueda tener para visualizar esta parte. Si esto es negativo y tengo un binomio, ¿sí? Porque pues esto sería un término, esto sería otro término, yo puedo ajustar esta parte, ¿sí? Es decir, yo puedo transformar eso en un binomio cuadrado. ¿Y cómo lo transformo en un binomio cuadrado? Un binomio cuadrado, no, perdón, una diferencia de cuadrados, es lo que quería decir. ¿Cómo lo transformo? Pues cogiendo eso que sería raíz de quién? De x al cuadrado más 1 menos x. Le faltaría su parte positiva, o sea, raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x. ¿Por qué? Pues recordemos, yo lo que estoy tratando de hacer, y eso es como a manera de nota, es si yo tengo a al cuadrado menos b cuadrado, esto era igual a quién. Sí, yo me acuerdo. Entonces esto era igual a más b, ¿sí? Por a menos b. ¿Cierto? Entonces yo ya tenía esta parte.
Si yo le multiplico esto, voy a obtener esto. Bien, pero yo no le puedo multiplicar esto solo porque modifico todo. Entonces, ¿pero qué sí puedo hacer? Ah, pues multiplicar por 1, es decir, puedo coger esto y dejarlo en forma de fracción, o sea, dividirlo también para que ahí sí se convierta eso en 1. Y así sí no estoy alterando nada. Bien, fíjense. Entonces, al tener eso, entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Ah, pues me quedaría entonces este término al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, ¿sí? Al cuadrado, menos x al cuadrado. ¿Todo partido en quién? Ah, pues en el número de abajo. ¿Sí? Fíjense, yo lo que hice fue expresarlo en su forma a al cuadrado menos b cuadrado. A al cuadrado menos b cuadrado. ¿Por qué lo hago? Porque esto me sirve para eliminar esto. ¿Sí? ¿Y qué obtenemos? Fíjese lo que obtenemos entonces aquí. Tenemos x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado sobre la parte de abajo. No me interesa esa parte de abajo realmente. ¿Qué sí me interesa? Que fíjense, x al cuadrado menos x al cuadrado, 0. Es decir, que nos va a dar 1, ¿sí? Voy a colocar acá igual 1 sobre ¿quién? ¿Por qué 1? Pues este 1 que está acá. 1 sobre la parte de abajo. ¿Sí? Y ahora sí, como ya tengo esta parte de abajo, pues entonces voy a mirar lo siguiente. ¿Y qué sería lo siguiente? Ah, pues hallarle el límite a eso. Entonces cuando yo tengo esto y le hallo el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces por este lado voy a colocar límite cuando esto tiende a infinito. Pues yo ya sé que esto se va a hacer extremadamente grande. Y al hacerse esto extremadamente grande, esta parte, pues todo este límite va a tender ¿a qué? A 0. Entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a infinito, esto va a ser igual ¿a quién? A 0. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden mirarlo tanto por izquierda como por derecha, a ver qué ocurre cuando el límite es negativo, pues ustedes van a mirar qué puede estar pasando, ¿sí? Cuando esta parte es negativa, entonces esto me daría menos y menos, entonces esto me daría, bueno, si lo miramos por acá, ¿no? Si ustedes pueden revisar allá con manera de tarea, revisar qué pasa con esto cuando se acerca por izquierda y qué pasa con él cuando se acerca por derecha. Entonces, esta sería la gráfica, miren. Cuando x se hace extremadamente grande, esto se acerca ¿a quién? A 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es cosa del otro mundo, no es nada complicado lo que estamos realizando, es algo simple, no hay ningún inconveniente con eso. Ya espero haya quedado un poco claro la parte de límites infinitos y asíntotas y nos miraremos en otra oportunidad. Muchas gracias.